586-1011. Así sucede en Querétaro, con la fuerza de la verdad. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista. Así sucede. Bueno, muchísimas gracias, las 8 de la mañana en punto, y me da mucho gusto saludar además en esta mesa de trabajo, y le agradezco mucho. Es abogado, es contador público, es abogado, especialista, al licenciado Tomás Cisneros, que es presidente justamente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro, que nos haga favor de platicar hoy con la audiencia de Así Sucede Querétaro. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Ana Aurelio. Muy bien, muchas gracias. Dice el dicho, ¿no? Entre abogados te veas, y peor si son fiscalistas de repente, ¿no? Oiga, nos enteramos la semana pasada de que hay personajes o personalidades de la vida, pues, política, deportiva, artística en nuestro país, que a quienes les condonaron impuestos. Y nos llamaba la atención porque de repente la salida que argumentaron algunos, incluso el dirigente de Morena a nivel nacional, Jacob Polensky, es que fue mi contador el que hizo las cosas así, yo no estaba enterada. O Ana Gabriela Guevara, que también aducía exactamente el mismo criterio, pero beneficiarios como Diego Fernández Ceballos, Carlos Ahumada, Justino Compeán, Arturo Huilas Rivas, que pues generaron, digo yo, con donación de impuestos por cerca de 400,000 millones de pesos al erario, es que dicen que no se debe decir erario público, no es el erario, pero también fueron beneficiados Juan Gabriel, que en paz descanse, José, también que en paz descanse, en fin, Paulina Rubio, tengo aquí a Marco Antonio Solís, Gloria Trevi, Beni Ibarra, Galilea Montijo, entre muchos otros que también fueron beneficiados, Cuauhtémoc Blanco, el ahora gobernador del estado de Morelos y demás. Le pregunto a los que saben, les preguntamos a los expertos, les preguntamos a los especialistas, esto que conocimos, licenciado Tomás Cisneros, ¿es legal o es un abuso de algunos, de un privilegio con el que gozan algunos, o fue algo en el que relajaron los presidentes Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto en un momento determinado y favorecieron a este grupo de personas? ¿De qué se trata? No, bueno, yo creo que hay que entenderlo todo en su contexto, ¿no? Porque a veces las opiniones aisladas es lo que genera un poquito de confusión y este tipo de situaciones. Debemos entender primero en el contexto que una asociación civil solicitó la información al SAT para saber, en base a ese derecho de información que tenemos todos, a quién se le habían condonado impuestos. Lo logró, ¿no? A través de amparos y todo, llegó a la resolución de la Suprema Corte de Justicia al decir que el SAT tenía obligación de darlo a conocer al público, porque el SAT no quería darlo a conocer, por un artículo del Código Fiscal de la Federación que establece la secrecía fiscal, ¿no? Todos los datos y documentos que tengan SAT. Hoy en día lo tenemos acceso a ello y nos damos cuenta precisamente de esto, pero también debemos entender que lo que fueron los programas de condonación establecidos por los presidentes Fox, Calderón, Peña Nieto, fueron programas de condonación que se establecieron inclusive en la Ley de Ingresos de la Federación al principio de sus gobiernos. Y también recordemos, debemos tener claro que la Ley de Ingresos de la Federación la aprueba el Congreso. Sí, claro. Entonces, claro que esos procedimientos de condonación fueron completamente legales, fueron constitucionales en su momento y fueron aprobados por el Congreso. Estos programas de condonación estaban para el público en general, para que él quisiera adherirse. Sí. El tema de ello es que pues, eran temas complejos, se requerían muchísimos requisitos y necesitaban definitivamente una asesoría altamente especializada para poder acceder a ellos. Ahora el tema es que accedieron pues mucha gente que hoy vemos pues que están en los medios políticos, ¿no? Son políticos, son artistas, que son empresarios, entonces son gente que desde el punto de vista a lo mejor de justicia fiscal, por decirlo así, pues dices, pues son pudientes y no veo por qué tengan que condonarles impuestos. Bueno, pues el programa estaba ahí, era general y podía adherirse cualquiera que cumpliera con los requisitos. Podría acogerse cualquiera que pudiera hacer. Pues claro que si yo digo, fíjese que fue beneficiado Juanito Pérez, pues ese no, pero si yo digo Jacob Polensky, pues obviamente tiene un cariz diferente, ¿no? Definitivamente, yo creo que es presente ese contexto, ¿no? Que son personajes, muchos se aprovecharon de esos, y se aprovecharon en el buen sentido de la palabra, ¿no? Esos programas de condonación, porque le reitero, ahí estaban para el público en general. O sea, es legal, es válido y no tiene absolutamente ninguna otra situación de otra naturaleza. En ese sentido de legalidad, no. A lo mejor muchas veces lo que analizamos o lo que nos causa un poquito de polémica es el tema, le reitero, ¿no? A lo mejor la moralidad de decir, oye, pues él es pudiente, tiene dinero, ¿por qué se les condona impuestos? Sí, claro. Es
eso no es un requisito ni un impedimento para poder acceder a ello, ¿no? Simplemente normas generales que si nos ubicamos en ellos accedemos y punto. ¿Esta norma está vigente, seguirá vigente o esta norma se va a modificar? Inclusive estos decretos de coronación tienen una vigencia, ¿no? Siempre tiene una vigencia, una temporalidad, por lo regular en el año en el que salen, o a veces se acota a un poquito menos de tiempo, algunos meses. Por ejemplo, en el caso del presidente Peña Nieto, cuando él entró en vigor ese decreto, fueron 5 o 6 meses que estuvo vigente, y el que se adhirió, y el que no, pues ya se acabó el programa. Inclusive, en el medio se estuvo escuchando mucho, no sé si usted recuerda, el tema, famoso, le llamamos la amnistía fiscal, ¿no? Ajá, como el borrón y cuenta nueva, págame lo anterior, te condono recargos, actualizaciones, multas, inclusive algunas partes de los créditos fiscales más antiguos, de los impuestos, etcétera, y ya no te doy la. Pensamos que con el inicio del mandato de el presidente López Obrador pudiera darse otro programa de esto, y se esperaba, lo cual no se dio. Inclusive en meses pasados, si ustedes recuerdan, pues el presidente López Obrador empezó a señalar que no iba a haber condonación de impuestos en su gobierno. Inclusive se modifica la Constitución para efectos de prohibir la condonación de impuestos desde el punto de vista ya constitucional, aun cuando por ahí hay un artículo del Código Fiscal de la Federación que se les olvida modificar y todavía lo prevé, ¿no? Yo creo que este tipo de condonación de impuestos, por un lado se ha dicho siempre, pues qué bueno, es beneficioso para los empresarios que traen por ahí alguna problemática, pero también desincentiva a los que son cumplidos, ¿no? Porque yo cumplo mes con mes. Sí, claro. Y si me pongo a esperar, si todos nos ponemos a esperar, pues quebramos este país, ¿no? Sí, claro, sí, a mí no me han perdonado ni un peso, ¿no? He tenido que pagar los correcto. Completitos. Y hay muchos que somos contribuyentes cautivos y no podemos sacar. O que se hubiera abierto, digamos, a lo mejor falta un poquito de información, ¿no? Para que muchas otras personas se pudieran acoger por lo menos a esos beneficios, ¿no? Inclusive muchos empresarios que en su momento tenían juicios, ¿no? Interpuestos contra algunos créditos fiscales que les había determinado el Servicio de Administración Tributaria. El programa lo establecía: y estás en juicio y quieres adherirte, desístete del juicio y entra, paga, claro, con ciertas condonaciones. Bueno, entonces no tienen ninguna responsabilidad de la que tengan que avergonzarse los contadores de definitivo que no. Esto para mí la práctica, para mí una declaración un poquito fuera de contexto, a lo mejor, porque pues el contador simplemente hace el trabajo, ¿no? Uno como contador se dedica a estudiar también las leyes fiscales. Dentro de una parte de lo que nosotros hacemos, el tema de cumplimiento de obligaciones fiscales de los contribuyentes, pues nos toca hacerla a nosotros. Y si aparecen los programas, pues es obviamente que nosotros, dentro de nuestro ámbito de aplicación profesional, pues aplicamos los beneficios que en ese momento pudieran venir, pero no que el contador se hubiera equivocado. Al contrario, para que el contador tuviera acceso a ese programa de condonación, tuvo que haber sido un contador altamente calificado, capacitado. Debe ser, claro, para haber logrado lo que lograron. Exactamente, porque inclusive en el camino, muchas solicitudes de condonación por no cumplir los requisitos, a que al pie de la letra señalaba los disposiciones legales, muchas no procedieron también. Se quedaban en el camino, y ahí y se rechazaban. Sí, incluso yo escuchaba comentarios de algunos colegas a nivel nacional que decían: para empezar, preséntenme ese contador, ¿no? Yo quiero saber quién es ese contador que logró la condonación de tantos millones de pesos. Digo, no es uno solo, fueron varios, pero son, como usted dice, altamente reconocidos. En el tema de la evasión fiscal, y yo lo pregunto también, porque hace unos días el presidente de la República también habla de una serie de iniciativas importantes que tienen que ver con la modificación necesaria desde el Servicio de Administración Tributaria, para que si yo compro, por ejemplo, y lo hacían los empresarios, lo hacían los comerciantes, yo compro un producto a una empresa que no está debidamente regulada, certificada, no está en orden fiscalmente hablando, me convierto casi en cómplice de esa situación, y además me hago también acreedor a una serie de disposiciones y de medidas en mi contra. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Cómo lo podemos explicar a la gente que nos escucha esta nueva propuesta que hace el gobierno de López Obrador? Es un fenómeno muy importante que nos está afectando como país muchísimo. Se han hecho estudios por instituciones educativas reconocidas en nuestro país, en el cual definitivamente el tema de la evasión fiscal pues es un cáncer para nuestra economía, ¿no? Es una práctica. Es un deporte nacional, desgraciadamente, y con vergüenza me atrevo a decirlo, que así es la realidad. Inclusive la autoridad fiscal, en las exposiciones de motivos, cuando el presidente envía reformas fiscales al Congreso, en las exposiciones de motivos hace mucho hincapié de esto, ¿no? O sea, el tema de la evasión fiscal se ha convertido en nuestro país en un deporte nacional. Entonces,
claro que tiene que establecer medidas de control, ¿no? Y sobre todo de castigo ejemplar para que esto se inhiba. Hoy en día conocemos el tema de, se ha abusado de muchísimas figuras legales, ¿no? Como los temas de los outsourcing. Hay empresas, inclusive lo que se le llama en el medio las factureras, ¿no? Que facturan operaciones simuladas. Son delitos establecidos en las leyes fiscales que desgraciadamente muchos empresarios... Perdón. ¿Son delitos ahora o ya eran delitos? Claro, hoy en día, y lo han sido por muchos años, los delitos. Los delitos ahí están, nada más que el problema es que es tan generalizado esto que también la autoridad no alcanza con su brazo fiscalizador a detectar todas las operaciones. Aunque hoy en día, afortunadamente para la autoridad, los medios electrónicos le han servido muchísimo, ¿no? El tema de los comprobantes fiscales digitales, que los puede ver prácticamente en línea al momento, en que uno lo emite, los conceptos, y de ahí voltear a ver y ver el historial de las empresas que están facturando. Y entonces hay ciertas situaciones que las empresas que están facturando no cumplen con sus obligaciones fiscales, están no localizadas en el padrón de contribuyentes. Inclusive, por ejemplo, hay empresas que facturan 1,000 millones de pesos y pagan 50,000 pesos de impuesto a la renta al año, ¿no? Claro, entonces, son cosas que la autoridad fiscal, con los usos de la tecnología, ha volteado a verlos definitivamente y los tiene muy controlados. Y desgraciadamente también pagan justos por pecadores, ¿no? Porque hay muchos contribuyentes que realizan sus operaciones de buena fe, porque hay empresas híbridas, por decirlo así, que son empresas aparentemente normales, aparentemente que realizan sus operaciones con toda la formalidad y todo, pero a la vez están realizando ese tipo de operaciones simuladas. Entonces va uno, compra y realiza alguna operación con una empresa de este tipo y pues por andar haciendo cosas malas con otros, pues al contribuyente que de buena fe en un momento dado adquirió bienes o servicios con él, pues también le va a impactar ese tema, ¿no? Entonces, tenemos una serie de situaciones en la ley que hoy en día se establecen los procedimientos para, desde el punto de vista administrativo, determinar responsabilidades administrativo, pero también desde el punto de vista penal. El problema es que muchos empresarios no lo conocen. Claro, no se va a generar también un cierto terrorismo fiscal. Yo creo que pueda desincentivar en algún momento también a los empresarios. Yo creo que sí, es mucho ¿cómo podemos decir la palabra? Es mucha la presión que está ejerciendo la autoridad fiscal en contra de los empresarios, que a veces raya un poquito en el exceso también por parte de la autoridad, que eso es lo que muchas veces nosotros como profesionistas colegiados pedimos, ¿no? O sea, la autoridad tiene que ser sensible en un momento dado con el contribuyente, que sí es cumplido con el contribuyente, que cumple con sus obligaciones fiscales, que hace las cosas bien, pero que en ese afán de fiscalizar prácticamente ante la autoridad todos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que es momento que los empresarios recapaciten, tomen con seriedad este tipo de situaciones, las operaciones de las empresas, los controles internos, el verificar precisamente con quién estamos contratando, qué historial tiene, qué tipo de nivel de cumplimiento de obligaciones fiscales tiene, verificar la lista de los contribuyentes. Hay una lista, el SAT emite una lista de contribuyentes que presuntamente han realizado operaciones simuladas, se publica en el Diario Oficial de la Federación, hay casi 10,000 contribuyentes en esa lista. ¿En Querétaro? No tengo el dato exactito en Querétaro, pero claro que los hay también de Querétaro, eso sí lo he visto, pero el tema es que los contribuyentes no voltean a ver esas listas, no detectan esas listas de que ya sus proveedores, inclusive del pasado y del presente, están en esas listas. Pero yo voy a comprar o voy a adquirir o voy a tener alguna relación comercial en alguna empresa, le tengo que preguntar a ver cómo estás en Hacienda para saber si yo puedo comprarte a ti o no. Yo creo que los controles internos, el departamento legal, el departamento contable, cuando nos vamos a contratar con alguien, lo primero que tenemos que hacer, aparte de muchas otras cosas, es voltear a ver si no está en esa lista del 69, que le llamamos, ¿no? Del 69. El 69B. 69. El Código Fiscal, es un artículo, 69B, los que realizan operaciones simuladas. Y aparte no ahorita, sino estarla detectando constantemente. ¿Y se renueva cada cuándo se publica? Casi cada mes se están actualizando, me imagino, a veces ¿no? hasta 2 veces al mes. Oiga, está platicando el señor Tomás Cisneros, él es presidente de la Asociación de Fiscalistas. ¿Cuántas personas se integran en esta asociación? ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta asociación de fiscalistas? Somos una asociación que nacimos en 2011, empezamos poco más de 20 consejeros. Al día de hoy tenemos un consejo directivo muy importante, tenemos aproximadamente 25 consejeros, tenemos aproximadamente 120 afiliados, somos poquitos, pero de verdad que hemos hecho un trabajo muy importante para permear en la profesión contable en nuestro estado. Lo que perseguimos es generar una cultura tributaria de excelencia, ese es nuestro problema, ¿no? Generar una cultura de cumplimiento, de honestidad, de ética,
Transparencia, sí, porque no desgraciadamente... corrupción. Definitivamente, porque hay, desgraciadamente es una profesión que creo que se presta mucho para ello, ¿no? Precisamente, y hay mucho profesionista no ético, Sí. no ético que está actuando y precisamente es el que nos lleva a todas estas situaciones, ¿no? Sí, claro. Porque a veces en el afán de querer supuestamente interpretar la ley, la estiran hasta un punto de vista ya que rayan lo delictivo, ¿no? Entonces, una línea de acción obviamente que nos obliga a todos, ¿no? A cumplir con la ley y a hacer las cosas que tenemos que hacer, hacerlas correctamente. Bueno, solamente sobre este tema, ya nada más para terminarlo, me comentaban algunos contadores, tengo pendiente, porque incluso hasta nuestra propia actividad, nosotros ahora como contadores públicos vamos a tener la obligación de denunciar malas prácticas de las empresas a las que nosotros les ofrecemos el servicio de la contabilidad. ¿Eso es cierto? Se establece, claro que sí, se establece una reforma fiscal para 2020. El 8 de septiembre pasado presentó el Ejecutivo Federal esta iniciativa de reformas ante el Congreso de la Unión, en específico ante la Cámara de Diputados, y vemos que en el Código Fiscal de la Federación se adicionan ciertos artículos que obligan al asesor fiscal precisamente a reportar a la autoridad fiscal una lista, porque ahí se establece en el Código Fiscal de la Federación específicamente qué lista, qué actividades nos obligan a reportar, de las operaciones que hacen las empresas, los contribuyentes, y que pueden llevar en un momento dado a planeaciones fiscales agresivas, a obtener algún beneficio fiscal, alguna reducción, alguna disminución, algún acreditamiento de impuestos, o ir en contra de lo que la autoridad fiscal año con año también emite lo que le llama los criterios no vinculativos, ¿no? Son criterios que la autoridad dice, yo considero que esta práctica fiscal es incorrecta, sí, claro. Va en contra de disposiciones fiscales y es una práctica fiscal indebida. Pero hay muchas empresas que no lo saben, otra vez, desconocimiento total, sí, sí. O inclusive sabiéndolo se arriesgan a hacerlo. Bueno, ahora el asesor fiscal, si yo estoy asesorando a una empresa que en un momento dado realiza operaciones que van en contra de los criterios no vinculativos del SAT, tendré que avisar. Si esa empresa en un momento dado obtuvo un beneficio fiscal por alguna operación inusual, por algún acreditamiento, etcétera, de impuestos, reducción, le tengo que avisar. Entonces, nos vamos a convertir los asesores fiscales en una especie de investigadores privados, policía fiscal. De policía fiscal, que le vamos a estar avisando. Le vamos a estar avisando a la autoridad fiscal, mira, esta empresa está haciendo esto, esta empresa está haciendo lo otro. So pena de que si nosotros no lo hacemos, incurrimos inclusive en una serie de infracciones muy, muy onerosas. ¿Y ustedes van a tener la responsabilidad también o la carga de la prueba? Claro que sí. Nosotros tendríamos, fíjese, por ejemplo, si yo le aviso al SAT, pues yo tendré que tener las pruebas de qué es lo que está haciendo. Sí, claro. Pero si no le aviso, mi omisión también va a ser castigada, ¿no? Oye, la autoridad puede venir en ejercicio de facultad de hacer una auditoría en una empresa y detectar que hay una omisión o algo que derivó y que debimos de haber avisado. ¿Quién es el asesor fiscal? Juanito Pérez. Juanito no presentaste este aviso, debiéndolo haber presentado, entonces vamos ahora atrás de ti. No va en contra del ejercicio profesional que antes era de manera diferente, por lo menos. Lo hemos platicado, lo hemos analizado en el sentido de que si no viola, inclusive, por ejemplo, situaciones como el secreto profesional, ¿no? Pero, ¿qué pasa con por ejemplo, la posesión de datos la protección de datos en posesión de terceros, ¿no? Hay una ley exclusiva, pero también nos dice que no se viola cuando la misma disposición legal obliga a dar esos datos. Entonces, yo creo que aquí más que quejarnos de eso, estamos nosotros en la Asociación de Fiscalistas en el sentido de que se trabaje como se va a trabajar, al amparo de la ley. Si la ley lo establece, tendremos que apegarnos a lo que señala la ley. Sí, claro, las modificaciones que se hagan obviamente se tendrán que asumir. Un respeto a la ley. Así tiene que ser. Si es decisión del Congreso de la Unión, pues es nuestro máximo órgano legislador en el país, tenemos que atenernos. ¿En dónde está? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo podemos tener más información de la Asociación de Fiscalistas en el Estado de Querétaro? La Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro, tenemos un teléfono que es el 215-4047, un teléfono, un correo de contacto que es contactoafec, con Q al final, contactoafec@gmail.com. Y nuestras oficinas están ubicadas en el interior de la FECAPEC, no sé si se conozca la Federación de Colegios. Ahí por el Estadio Corregidora, ¿cómo no? En la avenida Estadio 114, ahí en Centro Sur. Bueno, sí tiene número. Sí, número. No, sí tiene número. Bueno, pues enhorabuena, muchas gracias y por estar con nosotros. El licenciado es abogado, es contador público,
Público, Tomás Cisneros, es presidente de esta Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro, y atentos, es una disposición en la que este gobierno, por lo menos de lo que ya decíamos de la condonación de impuestos, no parece que no va a generar en esta administración federal, pero que pues sí se trató de una situación que estaba contemplada, considerada como uno de los derechos a los que se acogieron quienes han salido ya en la lista. Así es. En la lista, que malamente digo, a través de los medios de comunicación hemos también señalado como si se tratara de un privilegio contrario de alguna determinación que había hecho en propia mano el presidente en turno y demás, y que todos nos quejábamos porque pues, también todos coludos o todos rabones, decía la abuelita Pava, ¿no? Muy bien, abogado, pues muchas gracias por estar No con tiene que nosotros. agradecer, con todos un placer. Que tenga buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el abogado Tomás Cisneros, presidente de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. 215-4047 para que usted pueda también tener contacto. En Facebook también están disponibles para que pueda conocer estos detalles y pormenores. Son las 8:20. Pausa. Yo regreso enseguida con más. Escuchas una transmisión en vivo desde Querétaro con Aurelio Peña. Así sucede con la fuerza de la verdad. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7. Mixco Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas,